Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas. Iniciamos la Escuela de Crecimiento Espiritual. Estamos ubicados en el primer libro de Samuel, de los capítulos 24 al 26, y tenemos por tema en esta ocasión, y puse por título, Buscando la paz, dejando la venganza. El Señor nos ha estado enseñando a través de este libro de Samuel lecciones muy importantes para estos tiempos, y no se me hace a mí menos importante que en medio de tiempos que se han vuelto no solo difíciles, sino violentos, que se han vuelto tiempos de insensatez, tiempos de obstinación en el corazón del hombre, de necedad. Es muy importante lecciones como la que veremos el día de hoy. Entonces te repito, el título, el tema de esta ocasión es Buscando la paz, dejando la venganza. El contexto de las historias que vamos a leer está en 1 de Samuel 24 al 26. Pero antes de entrar en este contexto y seguir aprendiendo de lo que sucedía con David y con Saúl, voy a tener una introducción con respecto precisamente a estos dos temas, la venganza y la paz. Y para ello quiero que ubiquemos en la palabra de Dios varias citas para que entendamos esto. Vamos a iniciar por el asunto de la venganza. El asunto de la venganza está explicado en la palabra, y yo te pido, aquí vamos a usar muchas citas, que tengas lista tu Biblia, que estés preparado. Espero que tengas buen conocimiento de lo que a veces se le llama esgrima bíblico, es decir, de ubicar con facilidad los libros de la Biblia, porque vamos a utilizar ahorita muchos libros y muchas citas de diferentes libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero por cuestiones obviamente de la clase y del tiempo no podemos estarnos deteniendo tanto para esperar a buscar las citas, y más cuando tenemos muchas. Entonces vamos a usar bien el tiempo. Tienes la ventaja de que es una grabación y que puedes detenerlo en cualquier momento para buscar la cita y continúas cuando ya la tengas, para que no tengas tampoco que estar a las carreras. Pero bueno, vamos a iniciar. Primer tema que quiero explicar, ¿qué es la venganza? La venganza, hay tres puntos que vamos a hablar aquí. Primero, que es de Dios. Segundo, que cuando Dios opera o obra la venganza es a favor nuestro. Y tercero, que no debemos hacerla nosotros. Entonces repito tres cosas que vamos a ver en lo que es la venganza. Primero, la venganza es de Dios. Segundo, es a favor nuestro cuando dejamos que Dios opere. Y tercero, no debemos hacerlo o hacerla nosotros, esta venganza. Vamos a leer. Es de Dios. Nahum capítulo 1, versículo 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces es algo reservado para Dios. Vamos a leer otra cita al respecto, Deuteronomio 32:35. Yo también estoy aquí ubicando lo más rápido posible las citas. Deuteronomio 32:35 dice: Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Dios de nueva cuenta diciendo entonces, la venganza es mía. Este pasaje, esta idea, también la encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a leer ahora dos citas en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos 10:30. Hebreos 10:30 dice la palabra de Dios: Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Quién lo dijo? El Señor. Suya es la venganza, Él dará el pago. Finalmente, hablando de este primer punto, que la venganza es de Dios, Romanos capítulo 12, este capítulo nos va a ser muy útil, y ahorita tomamos el versículo 19 en su parte B, Romanos 12:19b. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos al segundo punto. Cuando Dios opera o obra su venganza, es a favor nuestro, es a favor de su pueblo.
Regresamos a la cita de Deuteronomio 32 y ahora leemos el versículo 43. Deuteronomio 32, 43 dice: Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Dios interviniendo a favor de su pueblo. Otra cita al respecto de esto, Salmo 18, 47a. Salmo 18, 47, parte A. Dice: el Dios que venga mis agravios. Así de sencillo. El Dios que venga mis agravios. Entonces es una intervención de Dios a favor nuestro cuando es presentada una causa justa delante de él. Leemos una tercera cita que es a favor nuestro, Jeremías 20:12. Jeremías capítulo 20, versículo 12 dice: Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Entonces, ¿cómo opera esto? Dice que el Señor prueba nuestros corazones y Él busca que seamos justos. Él mira nuestros pensamientos, nuestro corazón, y entonces Él obra su venganza en quien tiene que operarla. Y dice ahí al final: porque a ti he encomendado mi causa. Es dejar las cosas entonces en las manos del Señor y Él obra a favor nuestro. Tercer punto que vimos de la venganza: no debemos hacerlo nosotros. En esta cita es muy claro, Proverbios 20, 22. No debemos hacerla nosotros, la venganza es de Dios, no nuestra. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Yo creo que esta es una de las citas más claras en cuanto a lo que estamos buscando que se aprenda el día de hoy. Lo repito, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Finalmente, en el Nuevo Testamento, Romanos 12, 19, que ya habíamos leído también, pero ahora vemos la parte A. Romanos 12, 19a. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y la parte B ya la habíamos leído. Lo leo completo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Para terminar de estudiar o de analizar brevemente, porque es necesario mencionar esto como un fundamento para nuestra clase, pero no nos vamos a quedar solo en este tema. Vamos a leer rápidamente, a analizar, a desglosar el Salmo 94. Entonces ahí sí completo, vamos a leer el Salmo 94. Y dice este Salmo: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Hablando una vez más que es de Dios. Este salmo nos va a hablar las tres cosas que vimos ahorita. Es de Dios, pero está pidiendo aquí el salmista que Dios se muestre o se manifieste como el Dios de las venganzas. 2. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Entonces, ¿por qué Dios puede ejecutar una venganza perfecta? Porque Él juzga sobre toda la tierra, sobre toda la carne, sobre todos los hombres, y Él juzga justamente. Sus juicios son verdad, todos justos. Por eso dice: engrandécete, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. Presenta en este salmo la causa justa por la razón por la que está pidiendo esto. Dice el 3: ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Hasta ahí leemos. Entonces veíamos que cuando uno pide la intervención de Dios, Él juzga y Él toma al tiempo y circunstancias que Dios considera venganza de los enemigos de Dios y de los enemigos de su pueblo. Y aquí está presentando esta causa por la que se pide el favor de Dios a través de su venganza para con nosotros. Pero mira lo que dice aquel que nos está haciendo mal, o el enemigo. 7. Y dijeron: no verá Jah, ni entenderá el Dios de Jacob. Entonces ahí ya no solo están oprimiendo o haciendo mal al pueblo, a los hijos de Dios, sino están hablando mal de Dios,
diciendo que Dios no conoce todas las cosas y no entiende todas las cosas. ¿Qué contesta el salmista a esto? Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Entonces ahí habla de por qué la venganza es de Dios, por qué Él sí puede ejecutar, la diferencia de nosotros, que no vemos todo y no conocemos todo, porque dice que Él oye todo, porque dice que Él ve todo, porque dice que Él es el que reprende y el que castiga, porque dice que Él es el que enseña. Y Él es el que nos ha enseñado todo, y además Él mira también el interior del hombre, porque dice que conoce nuestros pensamientos o los pensamientos de los hombres. Bien, entonces, la razón por la que tú y yo debemos dejar la venganza en manos de Dios y no hacerla nosotros, porque dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Cuando nosotros dejamos las cosas en manos de Dios y no lo hacemos nosotros, recibimos bienaventuranza, porque Dios nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos evita que hagamos el mal, pero dice que al mismo tiempo que Él nos hace descansar a nosotros en Él, en su palabra, y el impío, dice, se está cavando hoyo para él. Y da la razón, 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Entonces Dios enseñándonos que Él hace juicio justo, dice, el juicio será vuelto a la justicia, y es a favor nuestro, porque dice que Dios no va a abandonar a su pueblo ni desamparar su heredad, pero en justicia. Nosotros no podemos pedir que Dios obre injustamente, es en su justicia, pero debemos confiar en la justicia de Dios, y tú y yo ser justos para que Dios oiga y obre a favor nuestro, porque dice, en pos de ella irán todos los rectos de corazón. 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Responde el mismo salmista. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. El dejar que Dios sea el que opera la venganza y que sea a favor nuestro es buscar la ayuda de Dios, pero permitir la ayuda de Dios, porque a veces la buscas, pero no dejas que Dios te ayude. Aquí significa que busques su ayuda, pero que también dejes que Dios opere esa ayuda. 18. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Cuando tú y yo ejercemos venganza, queda en nosotros una marca en el corazón, y queda muchas veces no solo quizá enojo o rencor, sino remordimientos por cosas que hicimos mal o fuera de lugar. Pero cuando es Dios el que obra las cosas, quedamos en paz, y nuestro pie no resbala, su misericordia nos sustenta, y nuestros pensamientos están en paz. 20. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. La diferencia de estar bajo el amparo de Dios y dejar que Dios opere, trae para nosotros refugio y confianza en la roca eterna que es Jesucristo, que es Dios. Pero para el que está fuera de esto, dice que su iniquidad se vuelve sobre ellos, los destruye su propia maldad, y es Dios el que se encarga de los enemigos. Con esto dejamos entonces explicado el tema de lo que es la venganza. Muy bien. Ahora vamos a hablar del otro tema, porque yo dije que el título era Buscando la paz, dejando la venganza. Vamos a hablar de la paz. Y aquí tenemos también muchas citas. Entonces busca rápido en tu Biblia, y si no, pon pausa. La paz tiene dos caras. Primero, la paz con Dios, y segundo, la paz de Dios. Aprende a distinguir las preposiciones, también son importantes cuando leas y estudies. Una cosa es la paz con Dios y otra muy diferente, la paz de Dios. Vamos con la primera, la paz con Dios. Vamos a una sola cita que nos resume muy bien. Romanos 5:1 es por medio de Jesucristo. Y conocemos esta cita muy bien de Romanos 5:1 que dice:
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, para obtener ¿qué? Paz para con Dios. Ahora vamos a ver, esto lo recibimos cuando creemos en Jesús, cuando lo confesamos, cuando Él es nuestro Salvador y Señor. Obtenemos la paz con Dios, porque el hombre no está en paz con Dios en su naturaleza pecaminosa y ha sido destituido de su gloria por cuanto todos pecaron, pero por medio de Jesucristo somos justificados para tener paz con Dios. Pero ahora vamos a ver la paz de Dios. El primer aspecto es que la paz viene de Dios, del Padre. Primer libro de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios de paz. La paz viene de Dios o es de Dios. Otra cita que nos confirma esto, segunda de Corintios 13:11. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. De nueva cuenta, Dios de paz. La paz viene de Dios o es de Dios. Y esta frase, Dios de paz, es usada ampliamente en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién la da? Porque ya dijimos que viene de Dios y es de Dios. Pero ¿quién la da? Es Cristo el que la da. Juan 14:27. La palabra de Dios dice, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la paz de Dios, Cristo la da. Otra cita que nos confirma esto, Juan 16:33, allá adelantito, el último versículo de ese capítulo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Dios, así como la paz con Dios, Cristo la da. Ahora, la paz de Dios también, y esta cita la conocemos bien, es fruto del Espíritu Santo. Y esto está en Gálatas 5:22. Y dice la palabra de Dios aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es fruto del Espíritu. La paz con Dios es por medio de Jesucristo, para estar en paz con el Padre, y la paz de Dios está mencionado el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque viene del Padre, el Hijo nos la da y es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, la paz de Dios tiene dos vertientes. Primero, la paz en mí, la paz en uno mismo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. La paz primero tiene que operar en ti, en tu corazón, en tu vida. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, pero operando en tu corazón y en tus pensamientos. Otra cita al respecto de esto, Colosenses 3:15. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es paz de Dios, fuimos llamados a paz, pero dice que debe gobernar en nuestros corazones. Entonces la paz de Dios tiene que estar en ti y obrar en ti primero. ¿Para qué? Para que entonces, esa es la segunda parte de la paz de Dios, pueda operar a través de ti con el prójimo. Vamos a leer algunas citas también, aquí son más, para que veas que debe operar esa paz o puede entonces operar con el prójimo. Primera de Pedro 3:11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Este texto de Primera de Pedro 3:11 tiene su fundamento en el libro de los Salmos, en el Salmo 34:14. También lo voy a leer, pero vas a ver que es exactamente la misma idea que leímos en Primera de Pedro 3:11. Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dos citas que nos dejan todavía más claro esto están en el Nuevo Testamento, Hebreos 12:14.
Y dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Y está ligado a un asunto entonces también de santidad en nuestra vida. Finalmente, una cita que vamos a estar usando o hemos estado usando bastante, Romanos 12, versículos 17 y 18. Romanos 12, 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta es la paz que se manifiesta con el prójimo. Tener paz con Dios y recibir la paz de Dios y poder manifestarla tiene resultados. El primer resultado, y todo esto nos va a servir para nuestra clase, ya no lo voy a estar leyendo en la clase, pero lo voy a comentar, ¿verdad? A mencionar. Se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 7. Proverbios 16, 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El que busca la paz y la sigue, el que procura la paz con los demás y con todos, dice que esto agrada a Dios. Y si tu camino es agradable a Dios, dice, aún entonces ahora viene de vuelta la paz. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Este es un primer resultado de la paz de Dios operando en nuestras vidas. Segundo resultado, Santiago 3:18. En el Nuevo Testamento, Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo que siembras cosechas. Y dice aquí que si tú siembras paz, si tú haces paz, eso es lo que vas a cosechar. Y tiene un resultado. Toda cosecha tiene un resultado, un fruto. Y en este caso es el fruto de justicia. Finalmente, Salmo 37, 37. Es decir, Salmo capítulo 37, versículo 37. Muy bien. Y dice este versículo de los Salmos, muy, muy interesante. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Final dichoso. Ese es el resultado de seguir el camino de la paz. Leí 3 ahorita. Tus enemigos estarán en paz contigo. Habrá un fruto de justicia por lo que tú sembraste y un final dichoso. Pero se tienen que cumplir 3 condiciones que están ahí mismo. Caminos agradables a Dios, que seas de aquellos que hacen la paz, no nada más la desean, y que seas íntegro y justo, un hombre de paz. Porque aquí dice, hay un final dichoso para el hombre de paz en Salmo 37, pero dice arriba, considera al íntegro y mira al justo. Te está definiendo quién es o cómo es un hombre de paz. También es alguien íntegro y justo. Muy bien. Con eso entonces dejo explicado de manera totalmente en la palabra de Dios lo que es la venganza y lo que es la paz. Y te voy entonces a repetir cuál es nuestro tema. Buscando la paz, dejando la venganza. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leerlo y sobre la lectura vamos comentando. Y dice esta cita. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Dios sí le había dicho a David que le iba a entregar a sus enemigos en su mano. A través de Jonatán también se lo había dicho. Cuando Dios entregue a tus enemigos en tu mano y tú seas rey, dice, aún yo seré segundo junto contigo. Pero David tenía claro una cosa, que esto no era obra de David.
sino era una obra de Dios. Aquí miramos cómo Saúl en su persecución, en su búsqueda de David, se mete a una cueva y resulta que ya estaban allá dentro David y sus hombres, y era una oportunidad para que David pues matara a Saúl, se deshiciera de su enemigo, de su perseguidor, ¿verdad? Pero David tenía claro que no era una obra de él, sino una obra de Dios, porque vamos a leer, dice ahí que él nada más se levantó y calladamente cortó una orillita del manto de Saúl, y dice el 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Hubo una inquietud, y esto aún sigue sucediendo contigo y conmigo, porque viene a través del Espíritu que nos inquieta nuestro corazón, nuestra conciencia, ¿verdad? Y entonces cuando tú estás próximo a hacer lo malo, tú estás en una relación con Dios y amas su palabra y dejas que el Espíritu te hable y obre en ti. Cuando tú estás a punto de hacer lo malo, viene una inquietud a tu corazón de parte del Espíritu, y como dice aquí, se turbó el corazón de David solo por haber cortado esa orilla, ¿verdad? Y entonces dice el 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Dice, Jehová me guarde de hacer esto, porque él es el ungido de Jehová. David entendía que sí, en verdad, Dios estaba poniendo en su mano a uno de sus enemigos, a Saúl, pero ese hecho no quitaba que David tuviera la claridad de quién era Saúl. Saúl había sido escogido por Dios, Saúl había sido ungido, Saúl era no solo por Samuel, sino por Dios, porque el Espíritu de Dios había venido sobre él, y era el rey de Israel que Dios había escogido para ese tiempo. Y a pesar de que era el enemigo de David, de que lo perseguía, de que lo quería matar, David dice, yo no lo puedo tocar. Uno de los salmos, y también está en el primer libro de las Crónicas, pero te leo el Salmo 105, versículo 15, dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esto es algo que David, no sabemos si él escribiera o no este salmo, no lo dice el título, pero entendemos que David desde este momento había en su corazón, y esto obviamente viene por el Espíritu, el saber que él no debía o no podía tocar al ungido. Te repito la cita del Salmo 105:15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y entonces esto es algo que Dios desea que se haga, ¿verdad? Bueno, hay ejemplos anteriores con respecto, por ejemplo, cuando Abraham y Sara descienden donde estaba Abimelech y engañan diciendo que no era su esposa, ¿verdad? Y entonces Abimelech recibe un sueño de parte del Señor y le dice, no cometas ese pecado, no toques a esa mujer, déjala ir porque Abraham es su marido, ¿verdad? Y no los toques. Y porque dice, y si lees esa cita, dice en Génesis que Abraham es profeta, le decía. Entonces, esto lo digo remontándome a lo que dice este salmo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces David entiende esto, regresamos a 1 Samuel 24:6, y le dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa. Aquí fueron sus hombres los que lo habían incitado a esto, porque vamos a ver en el capítulo 26 que tiene una segunda oportunidad David de esto. Pero David, a pesar de que Saúl había buscado su mal, David no quería hacerle mal a Saúl. Él estaba, vamos a verlo ahorita, como estamos aprendiendo, buscando la paz y no estaba buscando ejercer su venganza sobre Saúl. ¿Por qué? Porque entendimos que la venganza no es de los hombres, no es nuestra, sino es de Dios. En el tiempo, en el momento, en la circunstancia que Dios decidiera tomar venganza sobre sus enemigos, sobre los enemigos de David, sobre los enemigos de sus siervos, entonces es Dios el que lo haría. Vamos a seguir leyendo. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Esto es importante porque justo como te dije, David estaba buscando la paz. No estaba buscando exhibirlo, burlarse, sino que dice que se inclinó
y le hizo reverencia, reconociendo quién era Saúl, reconociendo no solo que era rey, sino que era un ungido y que además era alguien estimado por David, respetado por David. Este es David buscando la paz. Seguimos leyendo. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Este detalle es importante porque nos hace entender, hemos visto varios versículos anteriores en las otras clases donde veíamos que Saúl tenía rencor en su corazón y estaba buscando la vida de David y matarlo y dañarlo, ¿verdad? Entonces, en este contexto podemos entender, y sobre todo nos va a quedar claro en la segunda ocasión que David tiene esta oportunidad en el capítulo 26, que Saúl no estaba solamente él en su corazón con este rencor, sino que ya también había hombres que rodeaban a Saúl, que le hablaban, que le decían que David le procuraba el mal, cuando que no era así, ¿verdad? Ya sabemos lo que había pasado con los sacerdotes en No, por causa de lo que Doeg Edomita había dicho y había provocado la muerte de toda esa casa, de todos esos sacerdotes, mandado ese homicidio intelectual por el mismo rey Saúl. Entonces había hombres que estaban también contaminando aún más el corazón de Saúl. Esto va a ser importante en la segunda vez que veamos esto. Pero habíamos leído solo hasta el 9. Dice el 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Eso es verdad. Y eso era para que el corazón de Saúl tuviera temor de Dios. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Cuando alguien está buscando la paz, también opera el perdón. Entonces el perdón está ligado a la paz, porque a veces decimos, yo quiero la paz, o quiero buscar paz con alguien, o vivir en paz, ¿verdad? Pero no perdonamos, no soltamos. Aquí estamos viendo que el buscar la paz está ligado también al perdón. 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Entonces David presenta esta causa justa que ya había presentado delante de Dios. Lo vimos en todos estos salmos, cuando estuvo en el desierto, cuando estuvo en la cueva, cuando estuvo en casa del sacerdote Ahimelech, en Nob. Todo esto lo hemos visto, ¿verdad? Y él le presenta de nueva cuenta. Jonatán también le había dicho estas palabras a Saúl, pero ahora directamente David, con un respeto muy grande por Saúl, porque le dice, Padre mío, le dice, mira la oportunidad que tuve. Estuve tan cerca de ti que corté la orilla de tu manto, pero yo no te maté. Y entonces le dice, conoce si todo lo anterior, si mis victorias en batalla, si haber matado a Goliat, si haber traído paz a tu casa, alegría a la casa del rey, no fue suficiente. Le dice, pues que esto sea una prueba. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Limpia tu corazón, Saúl, y deja de escuchar a los que te están contaminando. Dice, no he pecado contra ti. Sin embargo, dice, tú sí andas cazando mi vida para quitármela. Entonces David, para también que hubiera temor en Saúl y en los que pudieran estar escuchando esto, le expresa lo siguiente: como yo sé que no he hecho mal, pero aún así tú me persigues. Y Saúl pensaba que él estaba en lo correcto al hacer esto y al querer tomar su vida. Le dice, entonces no es entre tú y yo el asunto. Juzgue Jehová entre tú y yo. Cuando haya este tipo de asuntos y haya ese tipo de actitudes violentas, y en donde se está mirando el hacer el mal del otro o el tomar aún venganza, que David había tenido oportunidad de esto, debemos nosotros entregarle las cosas al Señor y decir, cuando un asunto no se resuelve, cuando hay alguien que no te quiere oír, cuando hay insensatez, cuando hay oídos sordos, cuando hay dureza en el corazón, en cualquiera de las partes, pues el justo y el sensato y el que ama y busca a Dios tiene que entregarle al Señor las cosas, porque Dios, como vimos, es juez justo y juzga justamente sobre todo asunto, sobre todos los hombres, porque Él conoce, mira y oye todo. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y le dice, y véngueme de ti Jehová. Es decir, si va a haber una venganza, que sea Dios el que opere esa venganza.
pero no soy yo el que va a operar esa venganza, porque dice, véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y esto es todo lo que leímos con respecto a la venganza en la tercera parte. No te vengues, no hagas tú la venganza, sino deja a Dios obrar, porque a veces pudiéramos nosotros aún estar cometiendo una injusticia, haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, y no estamos dejando que Dios sea el que obre, y entonces también nosotros pecamos. Vamos a seguir leyendo. Como dice el versículo 13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Esta frase es muy importante. De los impíos saldrá la impiedad. Y yo entonces quiero tomar por antítesis otra frase. De los justos saldrá la justicia. Si tú eres un justo, obra como justo. No puedes salir de una misma fuente, de un mismo manantial, agua dulce y agua amarga. No podemos decirnos cristianos, hijos de Dios, o justos o santos, y que nuestra obra sea en impiedad. Es muy claro, ¿verdad? El árbol da su fruto. Si tú siembras un manzano, da manzanas. Si tú siembras un naranjo, da naranjas, ¿verdad? Entonces, si está saliendo de ti impiedad, si esas son las obras que estás haciendo, es que hay impiedad en tu corazón, estás siendo impío o actuando como impío. Pero si hay justicia en tu corazón, tú entonces obras en justicia. Muy importante este proverbio antiguo que le dice David aquí a Saúl. 14. Dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? David de nueva cuenta en una actitud de humildad, de humillación, diciendo, pues yo quién soy contra el rey de Israel. 15. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David entregando totalmente a Dios. Jehová será juez. Que él vea, que él me defienda. Esas son frases que tú y yo debemos tener. Señor, tú sé el juez de este asunto. Señor, tú ve, porque a Dios no se le puede esconder nada. Hay cosas que tú a veces aún testificas y no te cree la gente o no te cree una autoridad, pero Dios sí lo ve todo. Si tú estás hablando la verdad, Dios está mirando. También si dices mentiras, Dios está mirando. Y entonces dice que Él vea y que Él me defienda. Es una actitud de confianza en Dios y de saber que todos los juicios de Dios son justos y verdaderos. Vamos a seguir leyendo, versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Entonces Saúl pues reconoce a David. Cuando reconoce, oye su voz, dice que llora y le dice, David, tú has sido más justo que yo, porque todo el mal que yo te he hecho, tú me lo has pagado con bien. La Biblia dice en primera de Pedro que nosotros no paguemos mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, sabiendo que hemos sido llamados para heredar bendición, ¿verdad? Entonces, a pesar de que en la ley se consideraban cosas que se pagaran, digamos, con la misma medida, con la misma moneda, aquí David estaba entendiendo el corazón de Dios y manifestándolo y diciendo, es que yo no he sido llamado para pagar tu mal con más mal o con un mal igual, sino yo he sido llamado a hacer el bien. ¿Por qué? Porque David estaba buscando agradar a Dios, no agradarse a sí mismo o a los hombres o a Saúl. Y entonces dice, no me has dado muerte, le dice Saúl, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Es decir, ahí estaba yo, Dios te puso, pero Dios estaba también probando el corazón de David. Y recuerda que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y estas son las razones por las que Dios expresa esto de David, porque había en el corazón de David lo que Dios amaba. Y entonces le dice el 19, ¿quién hallará a su enemigo, lo dejará ir salvo y sano? Jehová te pague con bien lo que has hecho conmigo.
¿te acuerdas que leímos en Proverbios que aún a tus enemigos hace estar en paz contigo? David buscó paz, David buscó arreglar las cosas con Saúl, David lo perdonó, David le dijo yo no te quiero hacer mal, David no expresó ni siquiera palabras violentas, David fue humilde, fue sensato, fue inteligente. Y entonces esto es un camino agradable a Dios, y cuando tus caminos son agradables a Dios, aún a tus enemigos hace estar en paz contigo. Y aquí Saúl, que era enemigo, leímos que se había vuelto enemigo de David todos sus días, le dice entonces pues que Jehová te pague con bien, y al final vamos a ver que Saúl se va, lo deja de perseguir, aunque lo tenía ya a la mano. Tú dirías pues salió David de la cueva y Saúl fácilmente puede ir y tomar a David y llevárselo o matarlo, pues lo tenía ahí a la mano, digamos, ¿verdad? Ya sabía dónde estaba, lo tenía ahí enfrente de la cueva. Pero aún a tus enemigos hace estar en paz contigo. Saúl va a dejar en paz a David en este momento. Vamos a leer versículo 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces, como Jonatán le había dicho a David cuando lo visitó para fortalecer su mano en Dios, dice, aún mi padre sabe esto, que tú eres el que va a reinar, porque Saúl ya sabía que Dios le había desechado 2 veces, se lo dijo Samuel, y que había escogido uno mejor que él entre sus prójimos, pero no sabía en ese momento quién era. Pero a partir de este tiempo o en estas circunstancias que hemos estado estudiando, Saúl sabía que David era el escogido por Dios para ser rey en lugar de él, y que la promesa de la descendencia de bendición estaba sobre la casa de David y no sobre la casa de Saúl. Pero Saúl entonces le pide hacer un juramento. Le dice, júrame que no borrarás mi nombre, ¿verdad? Es un juramento similar al que David había hecho con Jonatán antes de despedirse. Y a David, me imagino, no le pesa hacer este juramento porque sí lo cumple, dice el 22. Entonces David juró a Saúl porque es un juramento que David ya había hecho con Jonatán por amor a Jonatán. Había dicho que no iba a destruir su casa o a quitar su nombre, sino que iba a tener misericordia de él. Jonatán era hijo de Saúl y de su descendencia. Entonces, por lo tanto, era una promesa, un pacto, un juramento similar al que había hecho con Jonatán, y David pues lo iba a cumplir porque él ya había hecho este juramento. Muy bien. Recuerda, ya leímos todo el capítulo 24, lo hemos comentado, y estamos en el contexto de aprender a buscar la paz y dejar la venganza. Y tenemos, por ejemplo, estos capítulos. El capítulo 25, vamos a leerlo, igual a comentarlo poco a poco, está muy interesante porque sigue Dios hablándonos este tema que nos dio para este día, de lo que es buscar la paz y de abandonar la venganza. Vimos en el capítulo 24 que David estaba entero, claro, en que él no debía tomar venganza contra el ungido de Jehová, que él no debía hacerle mal, que él no debía tocarlo, ni matarlo, no debía tocar su vida, porque era el ungido de Jehová y que Dios es el que iba a hacer venganza de sus enemigos y él tenía que buscar la paz. Pero en este capítulo 25 vamos a ver un contexto un poco diferente, porque aquí se levanta alguien que ofende, que hiere a David y a sus hombres, y entonces David toma una actitud de venganza. Aquí ya no estamos hablando si esa fuera la razón de David de un ungido, por la razón por la que él no quería tocar a Saúl. Estamos hablando de un hombre más en Israel, ¿verdad? Digamos uno igual a él, un prójimo. Pero vamos a ver que Dios no quería que David se contaminara y usó de una mujer que da la palabra testimonio que era de buen entendimiento, y constantemente habla de esto, que era una mujer de buen entendimiento llamada Abigail, para que David entendiera que estaba desviando el camino y que tenía que volver a esa justicia, a esa rectitud, a esa paz a la que Dios lo estaba llamando. Vamos a leer capítulo 25. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá.
Es muy breve la narración de la muerte de Samuel, a diferencia de otros siervos de Dios tan notorios como él. Pero esta es la narración de la muerte de Samuel. Ya sabíamos que en tiempos de David, Samuel ya era avanzado en edad, él mismo daba testimonio de esto al principio de este libro, pero aquí solamente nos narra en un solo versículo que murió Samuel y se juntó todo Israel. Él fue un gran profeta de Dios, sacerdote y juez sobre Israel y un consejero para Saúl cuando Saúl estaba en los caminos del Señor, y un consejero para David, porque recuerda que David en una de las veces que huye, o la primera vez que huye, va a buscar también a Samuel, ¿verdad? Para que él lo ayudara porque Saúl quería matarlo. Entonces, pues dice que se juntó todo Israel, lo lloraron y lo sepultaron en Ramá, que es de donde era Samuel. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Con respecto a Samuel, no sé si te brincara esta pregunta. Hay dos libros que se llaman Primero y Segundo de Samuel. Y tú dirías, pues si en el Primero de Samuel 25 está narrada la muerte de Samuel, pues ¿quién escribió el resto? Y esto solamente como un dato, un paréntesis. De acuerdo al primer libro de las Crónicas 29-29, que es el final de este libro, pudieran haber sido, insisto, pudieran haber sido los profetas que están en tiempo de David. Uno de ellos ya fue mencionado en la clase anterior, los profetas Gad y Natán. Te lo leo y es solamente un dato, pero no lo afirmo tampoco. Y dice aquí, está hablando del final de los días de David, te leo desde el 28, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Está hablando de David. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces pudiera ser que estos libros ahí mencionados sean este libro que ahora conocemos como Primero y Segundo de Samuel. Pero no lo afirmo enteramente. Solo tomo esa cita como algo que pudiera enseñarnos, pues, quién continuó escribiendo esta historia del rey David, que está en Primero y Segundo de Samuel. Muy bien, regresamos a nuestro capítulo y a nuestro tema. Leemos versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces miramos esta historia, nos narra de un personaje llamado Nabal, su mujer llamada Abigail, que estaban en esa región, en Maón, en donde David estaba, en el desierto al sur. Nabal, y la propia historia nos lo va a decir, significa insensato, eso significa ese nombre. Y la palabra Abigail significa padre de gozo, porque aunque es una mujer, la partícula que usa ahí al principio es Ab, y Ab en la Biblia en hebreo, como Abba, cuando dices Abba padre, es padre, o padre mío, o mi padre, o en un sentido cariñoso, la manera en que se usa, pero Ab, esa palabra significa padre. Entonces, aunque suene un poco raro que es un nombre de mujer, Abigail significa padre de gozo. Muy bien, solamente para tener los nombres, porque si hay una historia que hace ver que los nombres en la Biblia tienen una importancia, una relevancia o una relación en lo que está narrado, pues es este de Nabal, porque vamos a leer que por eso se llamaba Nabal, porque era un insensato. Dice este mismo versículo que leímos el 3, que Abigail era una mujer de buen entendimiento. No profundizo más porque tenemos la predicación del domingo pasado con respecto a alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, y ahí habló el pastor de esta mujer Abigail, pero yo voy a dar varios ejemplos aquí en este contexto del buen entendimiento que ella tenía, obviamente que venía de su relación con Dios, de un conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, y de ser una mujer llena de la gracia del Señor, de su espíritu, para poder manifestar este entendimiento. Además dice que era de hermosa apariencia. Nabal dice que era un hombre duro, de malas obras. Más adelante dice que era un hombre perverso. Y aclara aquí que era un descendiente de Caleb, era del linaje de Caleb. Y yo te quiero decir que es importante esa mención. ¿En qué usas tu carácter?
Hay familias que son de un carácter muy fuerte, hay familias que son de un carácter muy dócil, dicen, ay, se parece al papá, se parece al abuelo, ¿verdad? Tiene mucho que ver con herencias de bendición o en algunos casos herencias de maldad, de maldición que vienen de nuestros ancestros, tiene que ver con la educación que se da en cada casa, pero aquí destaca esto que él era del linaje de Caleb. ¿En qué usas tu carácter? El carácter también que Dios te ha dado, porque Caleb era un hombre duro, pero no era un hombre de malas obras, era un hombre fiel a Dios, que era, como lo dice su nombre, como un perro, ¿verdad? Y era celoso, y era un guerrero, y era un valiente. ¿Y en qué usó su carácter Caleb? No en hacer cosas malas, sino en usar ese carácter para conquistar la tierra. En el caso de Nabal, ¿para qué usó ese carácter? Era un hombre duro, vamos a ver más adelante que era perverso, que era grosero y era un hombre de malas obras y era conocido por eso. Este hombre usaba su carácter duro, su carácter fuerte en cosas malas. Ten cuidado en qué usas tu carácter. Todo lo que Dios te pone, virtudes, dones, talentos en tu carácter, en tu manera de ser, úsalo para el bien, úsalo para servir a Dios. Vamos a seguir leyendo. 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. David estaba buscando la paz con Nabal y con sus hombres. En el contexto que vamos a leer, él está pidiendo el favor de Nabal para con sus hombres. Dice ahí, lo que tuvieres a mano, pues te ruego que nos des o que le des a mis hombres. Más adelante vamos a ver que David le había hecho bien a los hombres de Nabal, haciendo como de guardias cuando estos hombres estaban pastoreando y cuidándolos y ayudándolos para que pudieran hacer su labor ahí en el desierto, cuidándolos de las fieras y haciéndolos sentir una seguridad, una protección. Y entonces en ese contexto, pues David dice, manda saludos con paz a él, a su familia, a todo cuanto él tiene. David estaba buscando la paz con Nabal, que estaba allí cerca de donde él andaba. Y seguimos leyendo, nos quedamos hasta el 6, ¿verdad? Leemos entonces a partir del 7. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel, lo que yo te decía. 8. Pregunta a tus criados y ellos te dirán, hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Y aquí está lo que yo decía, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Fíjate, se pone también en una posición de humildad, como siervo, como hijo, se presenta, manda a estos jóvenes y les dice, pues díganle que venimos en paz, que estamos buscando hallar gracia delante de él, rogando que nos dé lo que tenga a mano y que pues somos sus siervos y que aún ya le hemos servido, aún antes de que él lo conociera. Pero vamos a ver la respuesta de Nabal a partir del 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Nabal contesta con insensatez y dice más adelante que él los hirió, es decir, los ofendió, ¿verdad? Los lastimó con sus palabras y menosprecia a David y dice, ¿quién es David? Pero luego él mismo bien hace ver que lo conocía porque dice, ¿quién es el hijo de Isaí? Pues no, que no sabía quién era David. Y se burla de él porque dice, muchos siervos hay que huyen de sus señores, sabiendo la situación que sucedía con el rey Saúl, y lo toma esto para ofenderlo, ¿verdad? Este hombre, acuérdate, era duro, de malas obras, y también vemos aquí de malas palabras, y les dice, yo no voy a tomar ni mi pan, ni mi agua, ni mi carne, que es para mis trabajadores, y se la voy a dar a quién sabe quién, ¿verdad? A hombres que no sé de dónde son. Los jóvenes llevan esta respuesta a David, y vamos a ver cómo reacciona David, versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. David entonces quiere venganza, y arma a sus hombres, y dice que suben con él de los 600 que él tenía,
400 hombres suben para matar a Nabal y a todos los que estaban con él, a todos sus hombres, ¿verdad? Entonces miramos aquí que David estaba tomando un comportamiento que no iba a nada bueno y que no iba a ser agradable delante de Dios. Versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Aparece entonces aquí de nueva cuenta Abigail, la esposa de Nabal, y uno de los criados corre cuando sabe lo que está sucediendo y le da un buen testimonio de David a Abigail y le dice la verdad y le dice: ellos nos cuidaron, nos ayudaron, no nos trataron mal, no nos faltó nada, y Nabal los ha ofendido, ¿verdad? Cuando que ellos solo los saludaban en paz. Entonces tiene que intervenir Abigail, que sabemos que fue una mujer sabia. Me faltó ahí leer el 16. Muro fueron para nosotros de día y de noche, los protegían. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Le habían hecho un bien a estos hombres y ahora solo buscaban la paz y un poco de provisión, un poco de pan. Pero sabemos que Abigail era una mujer, a diferencia de Nabal, totalmente opuesta, de buen entendimiento. Entonces, seguimos leyendo, dice el 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Esto debemos nosotros desechar de nuestro corazón, la manera de ser de Nabal. Porque cuando alguien es insensato, y aquí dice a un perverso, no hay quien pueda hablarle. Uno tiene que aprender siempre también a escuchar, ¿verdad? Y a calmarse y a escuchar a lo que alguien tiene que decir. Y entonces, como dice arriba, reflexionar y juzgar correctamente las cosas y ver lo que se puede hacer. Pero dice que cuando alguien tiene insensatez en su corazón, no hay quien pueda hablarle. Otra vez, en contraparte, apela este criado a que Abigail es una mujer sensata y le pide que reflexione lo que ha de hacer. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él ha vuelto mal por bien. David estaba muy molesto porque todo el bien que ellos le habían hecho a sus hombres en el desierto, dice, fue en vano, y él me ha vuelto mal por bien. Pero uno debe hacer el bien sin estar mirando a quién lo haces. Uno debe, dice el Nuevo Testamento, que no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Entonces, David había hecho ahora sí que bien en ayudar a estos hombres, en protegerlos, para ayudarlos a pastorear, en caminar con ellos ahí en el desierto. Pero David se siente muy molesto y dice: él me ha vuelto este mal por bien. Y entonces ahora pues yo quiero un pago, una retribución, una venganza por esto que me ha hecho de hacerme perder el tiempo, porque dice: ciertamente en vano he guardado todo. Pero Abigail ya venía preparada, y mira que eran gente claramente con muchos recursos, como también daba a entender el principio del capítulo, y viene preparada para encontrarse con David, con toda esta bendición que traía para con ellos. ¿Y qué estaba haciendo Abigail? Buscando la paz. Ella estaba entonces tomando esa actitud correcta. Versículo 22. Dice David: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Entonces aquí miramos que, a diferencia de lo que había pasado con Saúl, David quería hacerlo él, porque dice que Dios añada a mis enemigos, que Dios así les haga. Pero dice: de aquí a mañana no queda ninguno con vida. Entonces, eso es lo que yo te decía hace rato que hacemos. Y decimos: Dios, ayúdame, Dios, defiéndeme, Dios, sé mi venganza. Pero inmediatamente yo vengo y hago mi propia venganza, mis propias acciones para sentirme, digamos, a gusto o saciada esa necesidad.
de recibir una venganza o de pagar el mal con mal. Entonces, pues deja que Dios sea el que obre, deja que Dios sea el que opere. A David se le estaba olvidando esto. Seguimos leyendo, 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra. Abigail muestra humildad y está buscando la paz con David y le ruega ser oída. Ahorita vamos a ver esto, le ruega ser oída. En el siguiente versículo, lo voy a leer de una vez, dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Te acuerdas que David, cuando se presenta con Saúl en el capítulo anterior, también se inclina a tierra, se humilla, porque David estaba buscando la paz? Pero ahora David es el que venía con un deseo de venganza y de matar a Nabal y a todos sus hombres, y Abigail, para arreglar este asunto, viene buscando la paz y se humilla y se inclina a tierra, postra su rostro delante de David y se echa a sus pies, le dice, Señor mío, ¿verdad? Le pide perdón reconociendo que hay algún pecado, pero le dice, te ruego ser oída. Es decir que Abigail estaba considerando que David no era un insensato, porque ya sabíamos que Nabal no oía, aunque le dieran razones, pero ella apela a esto, David, yo creo que tú eres una persona sensata y entonces te ruego que oigas mis palabras. ¿Qué es entonces lo que ella le dice? Porque David sí la escucha, David fue sensato en esto. 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Lo que te decía, Nabal se da testimonio que era un hombre perverso, le dice no le hagas caso a ese hombre perverso, aunque era su esposo, y le dice, él se llama Nabal porque la insensatez está con él, conforme a su nombre, así es él. Es un ejemplo claro de la Biblia de lo que no debemos hacer, de cómo no debemos ser. No seas un Nabal, sé mejor como Abigail. 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Entonces, fíjate qué importante, ahí está una de las marcas de que esta mujer era de buen entendimiento, porque ella entendía que se debía buscar la paz y no la venganza y no derramar sangre, y le dice, esto que yo estoy haciendo, David, no solamente soy yo, es Dios obrando a través de mí, y yo bendigo a Dios porque Él está obrando a través de mi vida y a través de estas palabras y de que tú me escuches para que sea impedido que tú vengas a derramar sangre. David, eso va a estar mal, eso es pecado, eso no lo hagas. Y dice, y te está impidiendo venir a derramar sangre y te está impidiendo vengarte por tu propia mano. Y dice, sean tus enemigos como Nabal y los que procuran mal. Deja que Dios sea el que obre, deja que Dios sea el que opere la venganza. No hagas este mal, David, no seas como Nabal. Vamos a leer 27 y 28. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Una prueba de que ella buscaba la paz. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Le pide perdón por esta ofensa a David, aunque ella no fue la que lo cometió. Abigail no tenía orgullo en su corazón, y ella sabía que tenía que pedirle perdón porque habían ofendido a David y a su gente. Y esto nos da una enseñanza también muy grande, que cuando haya que pedir perdón, aún por asuntos ajenos, a lo mejor dices, yo no lo hice directamente, pero fue mi esposa, fue mi esposo, fue alguien de mi casa, fue uno de mis hijos, fue alguien ligado a mí, fue un empleado mío, no sé. Cuando haya que pedir perdón, aún por asuntos ajenos, pídelo, porque esto ayuda a hacer la paz. Ahí mismo en el 28 nos da otra demostración del entendimiento que había en esta mujer de parte de lo que Dios quería, porque le dice, David, no hagas esto porque Dios no te ha llamado a esto. Dice, mi Señor, o sea tú, David, peleas las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti. Hasta ahorita has hecho la voluntad de Dios y Dios te ha dado victorias y tú estás haciendo lo que Dios te ha mandado y no ha habido mal en ti. Y le dijo, eres un ungido. En ese sentido, o sea, tú estás peleando las batallas de Jehová, eres un ungido de Dios. Y si entendemos la misma regla del Salmo 105, pues no
no debe ser tocado porque Dios está contigo. Y ahí en el 29, que creo no lo leímos, dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, haciendo referencia a Saúl y que fue la burla que Nabal le hizo, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Aunque te persigan, le dice, con todo vivirás delante de Jehová y él arrojará tus enemigos. Pero David, mantente en el camino de Dios. Vamos a seguir leyendo todas estas expresiones, manifestaciones del gran entendimiento que tenía esta mujer en su corazón y que era de parte de Dios para bendecir y seguir usando a David. 30 y 31. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Este versículo, estos dos, es fundamental, especialmente lo que está en el 31. Márcalo, subráyalo. Cuando tú obras con venganza, terminas con remordimiento, terminas con motivos de pena en tu corazón, con culpa. Si tú entregas las cosas a Dios y Dios es el que obra, tú terminas con paz en tu corazón, con reposo en tu corazón. Guárdate, como dice aquí, de hacer esto y haz el bien delante del Señor y Dios va a hacer el bien también contigo. Abigail, no sé si esto ya se sabía en Israel o Dios le había dado este entendimiento también. Sabe, conoce que David va a ser el rey de Israel, que va a ser puesto por príncipe sobre Israel, y le dice, cuando tú seas rey, no seas rey porque mataste a Saúl, sé rey porque Dios en su tiempo, en su forma te puso por rey, y no vas a tener ningún remordimiento ni ningún motivo de pena porque hubieras derramado sangre sin causa y haberte vengado por ti mismo. Deja que Dios obre. Y le dice, y cuando esto sea, acuérdate de tu sierva. Esto es importante ahorita en este final. Acuérdate de tu sierva. Estaba siendo un gran testimonio de una gran mujer llena de Dios y de sabiduría de Dios delante de David. Cuando Dios te ponga por rey, le dice, no tendrás motivo de penas ni de remordimientos por sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. No peques, David, guárdate. Y yo creo que es el Espíritu también diciéndonos a nosotros, no peques tomando venganza por ti mismo, haciendo malas obras, que quiera derramar sangre sin motivo. No peques, sino guárdate. El camino de la venganza, de acuerdo a lo que leímos, nos hace perder el fruto de justicia. Acuérdate que si tú siembras paz, entonces cosechas paz y viene un fruto de justicia. Que era justo que David fuera rey, pero deja que Dios lo haga. Y el camino de la venganza nos hace perder el fruto de la justicia. Pero el camino de la paz que leímos, que tiene un final dichoso. Ahí en Salmo 37, ¿verdad? Leímos, el camino de la paz tiene un final dichoso. Eso es lo que Dios quería y lo que Abigail le estaba enseñando a David. Versículos 32 al 34. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. David reconoce que ella vino de parte de Dios. Y bendito sea tu razonamiento, tu entendimiento, ¿verdad? Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Cuando tú tienes buen entendimiento, también puedes estorbar a otros de que hagan algo. Que Dios te mueve o Dios te lleva a advertirle a alguien esto, hazlo, porque si es de parte de Dios, estás estorbando que alguien peque y que alguien haga cosas que Dios se va a desagradar. Dice, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. David, que oyó el ruego y las palabras de Abigail y no fue insensato, se detiene de vengarse. Bendice a Dios y bendice a Abigail por su entendimiento y por estorbarle de pecar. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que a través de una mujer entendida, David reconoce que Dios le había defendido de hacer el mal. Esto tiene muchas aplicaciones, pero yo les ruego a los jóvenes, busquen por ayuda idónea, por la mujer de Dios para ustedes, a una mujer de buen entendimiento,
porque una mujer de buen entendimiento te va a detener, te va a estorbar de hacer las cosas mal delante de Dios. No te vayas por los deseos de tus ojos, no te vayas por la hermosura exterior, sino busca una mujer que tenga buen entendimiento, porque cuando sea necesario, ella te va a ayudar y Dios la va a usar para evitar que tú hagas el mal. Versículo 35, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David entonces, al igual que Abigail, hace la paz. Recuerda que leímos que no solo la busques, no solo la desees, sino hagas la paz. Es bienaventurado el que hace la paz. Entonces él le dice, sube en paz y no solamente te he oído, sino que te tengo gran respeto. Claro, es lo que está escrito en Proverbios 31. La mujer virtuosa, la mujer sensata, la mujer de Dios, es una mujer de gran respeto. 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre. Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Abigail intenta platicarle a Nabal lo que sucedió y cómo logró que hubiera paz y que no vinieran a matarlos, pero Nabal estaba ebrio, estaba borracho. Versículos 37 y 38. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces a la mañana, cuando dice que ya se le estaban pasando los efectos de la borrachera, Abigail habla con él y le platica pues lo que sucedió, lo que David iba a hacer, lo que ella logró. Y Nabal, cuando escucha estas palabras, dice que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Yo no sé si esto sea una cosa literal o esté hablando, por ejemplo, que él entró en coma, un tipo de coma. El chiste es que dice que 10 días quedó él como una piedra, ¿verdad? Al escuchar estas palabras, y después de estos 10 días dice que Dios lo hirió y murió. Fue Dios el que juzgó el asunto entre David y Nabal, el asunto entre Abigail y Nabal, y Dios fue el que determinó, y Dios fue el que obró. A los 10 días de haber sucedido esto, Nabal muere. Versículo 39. Pero bueno, lo importante es que no fue la venganza de David, sino fue la intervención de Dios. Versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. David reconoce que Dios juzgó la afrenta y la venganza fue de Dios, lo que te comentaba yo hace un momento y que he insistido en esta clase. Y además, al hacer esto, Dios dice que lo había preservado del mal a David, de hacer mal. Si David hubiera hecho lo malo, ahora entonces Dios tendría que haber venido a reprender o a castigar a David también. Y dice, Dios fue el que volvió a Nabal su propia maldad. No es que tú les desees mal, es que nosotros no conocemos lo que Dios sí conoce. Dios conoce todos nuestros hechos, toda nuestra historia. Dios conoce nuestro corazón, que hay en él. Dios conoce si alguien hay en su corazón todavía una oportunidad de arrepentimiento, una luz ahí, ¿verdad? Que pudiera ser, pero también Dios conoce quién tiene un corazón totalmente endurecido y lleno de tinieblas y que no quiere cambiar. Pero esas son las cosas que Dios ve, que Dios conoce. Dios conoce tus pensamientos, Dios sabe el futuro, Dios conoce lo que viene más adelante. Por eso es que puedes confiar en los justos juicios de Jehová. Por eso es que puedes confiar en que Él sea el que resuelva un asunto. Pero cuando Dios lo resuelva, tú solamente bendice al Señor y teme a Jehová, de que tú no hagas lo malo, de que no te vuelvas como el insensato o el perverso, porque entonces Dios también tendrá que tratar contigo. Vamos a leer, al final ahí dice que David envió a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Entonces vamos a ver este asunto, 40 al 42. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor.
Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David decide tomar a esta mujer de gran entendimiento para que fuera su esposa, tomarla por mujer. Ella acepta, pero a mí una cosa que me impactó mucho es la manera en que ella se presenta, porque ella dice que viene y se inclina con su rostro a tierra y no llega diciendo, ahora voy a ser la mujer de David y pues aquí yo soy la reina y aquí mis chicharrones truenan. Ella vino diciendo, yo vengo aquí a servir a todos, porque no solo se inclina delante de David, se inclina delante de todos y le dice, yo vengo aquí como sierva para lavar los pies de los siervos de David. O sea, como la figura más baja, como la figura más vil, allí se presenta ella. Esto nos habla claramente de una verdadera humildad delante de Dios y del corazón que Dios se agrada, porque Jesucristo nos enseñó que el que quiera ser el mayor entre vosotros, tiene que ser siervo de todos, tiene que servir a todos, como Jesucristo, que siendo Dios se despojó de sí mismo para venir a servirnos a todos y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es una gran enseñanza que miramos también de esta mujer Abigail, y ella entendía esto y así lo hizo. Los últimos versículos nos dicen el 43 y 44, también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. David tomó también a otra mujer, a Ahinoam de Jezreel por mujer. Ya dirás, bueno, ya es la tercera, porque él había tomado por mujer a Mical, a la hija de Saúl, pero aclara el último versículo, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Entonces Saúl, cuando David se fue, recuerda que Mical lo había ayudado a descolgarse por la ventana para huir y después ella mintió que David la había amenazado, pues tras de esto nos da aquí a entender que Saúl le da a Mical por mujer a otro varón y entonces ya no era la esposa, la mujer de David. Otra pues ofensa más que se había hecho, otro mal que se había hecho contra David, aunque en un sentido pues bueno, Mical no era la mejor esposa, pero era la mujer de David. Y dice aquí entonces que él toma a Abigail por mujer y también toma a otra mujer llamada Ahinoam de Jezreel, ambas fueron sus mujeres, y vamos a ver en la próxima clase, tiene importancia el mencionar a estas dos mujeres, a Abigail y a Ahinoam, pero esto ya lo veremos más adelante. Vamos al capítulo 26, último capítulo que estudiaremos el día de hoy. Igualmente lo leemos y lo comentamos. Y seguimos en el tema, seguimos hablando de buscar la paz y dejar la venganza. Este 25 estuvo buenísimo para nuestro tema, pero el 26 también tiene que decir. Vamos a ir leyendo. Versículo 26. Vinieron los cifeos, capítulo 26, perdón, versículo 1. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Jaquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Jaquila, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David por tanto envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Hasta ahí leemos. Quiero hacer aquí una nota, porque pudieras leer esto, o al ahorita leerlo dices, pues ¿qué no habíamos visto ya un poquito antes, ahí en la clase anterior, que este asunto de Zif fue primero de Samuel 23, 19, pues ya lo habían acusado de que David estaba ahí en sus tierras, se parece, será el mismo, son complementarios. Bueno, te quiero hacer aquí una anotación, hay que tener cuidado con esto. Recuerda que fueron casi 40 años, esto lo habíamos leído en Hechos 13, 21, en donde dice que Saúl reinó 40 años en Israel. Entonces fueron casi 40 años o 40 años entre todas estas historias, desde que Saúl fue nombrado rey hasta que David inició su reinado a los 30 años. David no fue perseguido 40 años, David fue perseguido menos tiempo. Él ya era un joven cuando se presenta delante de Saúl, entonces fueron años que David fue perseguido, tenemos especificado cuántos, pero David inició su reinado a los 30 años. Eso está en segundo libro de Samuel 5:4.
Entonces todo ese periodo, desde que Saúl empezó por rey hasta que David inició también su reinado, pues estamos hablando de 40 años. Es difícil ubicar tiempos exactos y hay historias que bien parecen como esta complementarse, o escenas que se repiten en los mismos lugares, como esta de Sif, que está muy similar a lo que está en 1 Samuel 23:19. Entonces, ubicar tiempos o momentos o ligar las historias es un poco difícil, pero sí podemos extraer evidentemente la enseñanza de todas ellas. Entonces, para que no haya confusión o piensen que esto ya lo habíamos visto o se está repitiendo o pudiera ser el mismo asunto, yo no pienso que es el mismo asunto, porque la resolución fue muy diferente, porque mira, en lo que está escrito en 1 Samuel 23:19, en esta vez se menciona ahí en el 19 que David estaba escondido en la misma tierra, ¿verdad? En el collado de Jaquila, en el desierto de Sif, pero decía que está al sur del desierto. Y ahora, por ejemplo, se parece mucho, pero dice Jaquila al oriente del desierto. Entonces, pues no sabemos si está hablando del mismo lugar o estaba David ubicado en otro dentro de ese mismo desierto de Sif. La primera vez que Saúl persiguió aquí a David, esto terminó con el famoso que yo mencioné, Sela Hama Lekot, es decir, con la roca de las divisiones, que Dios se paró en medio e hizo que Saúl se fuera para pelear contra los filisteos. Entonces, para mí este es totalmente otro pasaje que volvió a suceder en estas tierras, en el desierto de Sif y en el desierto de Maón. Recuerda que aquella vez David huyó más al sur, a ese desierto de Maón. En esta segunda vez vamos a ver que David y otro personaje que se presenta aquí, Abisai, que ahorita te explico un poquito de ellos, entran de noche al campamento de Saúl. Entonces fue muy diferente la resolución. Entonces leímos que otra vez Saúl entra en campaña. Si esto es posterior a lo que vimos del 24, ay Saúl, que vuelves obstinado y rebelde a tus necedades. No había ya perdonado a David, no le había dicho que no le iba a hacer mal. Si esto es posterior a la historia del 24, pues Saúl tristemente regresó a esta actitud, aunque vamos a ver que pudiera ser que aunque Saúl quizá ya no tuviera esa intención en su corazón, oía gente que lo llevaba a eso, y esta historia nos habla de eso. Pero vamos a seguirle. Te comento rápidamente, ahí está mencionado un tal Abisai. Este Abisai o Abisai es sobrino de David. ¿Por qué? Porque en 1 de Crónicas 2:16, cuando menciona a todos los hijos de Isaí y pone a David ahí por séptimo, menciona que también tenían dos hermanas, una Abigail, que no es la que ahorita leímos, y una llamada Sarbia. Sarbia era hermana de David, y esta Sarbia es la mamá de Abisai y de otro Joab. Estos dos, Abisai y Joab, los vamos a estar mirando ahora en 2 de Samuel bastante. Van a ser parte de la gente muy cercana a David, de su ejército y de sus valientes. Entonces, tenemos claro eso, y ya sabíamos también que Abner era primo de Saúl. Habíamos visto en 1 de Samuel 14:50, este Abner que va a estar aquí mencionado, era el general de su ejército, pero era primo de Saúl, era hijo de su tío Ner. Muy bien, entonces vamos a continuar leyendo. David entonces ubica dónde está Saúl y mira su campamento y ve, era de noche, ve que estaban ahí dormidos y que Saúl estaba al centro junto con Abner y todo el campamento alrededor. Pero vamos a leer a partir del 6. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, eso ya lo expliqué, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Estaba buscando a David, un valiente que fuera junto con él a meterse, ¿verdad?, al campamento de Saúl. 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Ellos hacen este acto de valentía, de meterse, ¿verdad?, al campamento de pues, quienes los estaban buscando, quienes los estaban persiguiendo, de Saúl, de Abner, del ejército, de esos 3,000 hombres que habían ido con él, y se meten a escondidas al campamento y llegan al mero centro, a donde estaba Saúl, y dice que estaba ahí tendido, durmiendo, y ubica su famosa lanza ahí cerca de él. Su sobrino Abisai le dice,
Hoy ha entregado Dios a tu enemigo, deja que yo lo hiera, deja que lo mate. Con un solo golpe, no voy a tener que dar dos. Esta es la segunda vez que David está en esta situación. Dios nos prueba, y a veces no una sola vez, en situaciones similares o iguales, porque esto ya había sucedido. Y aquella vez, en esa cueva que vimos en el 24, sus hombres son los que le habían dicho esto, pero ahora era su propio sobrino el que le decía, pues mira, ya te lo entregó Dios, deja que yo lo mate. Entonces David estaba siendo probado una vez más. Vamos a ver pues qué sucedió. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Entonces David recuerda o vuelve a mencionar lo que ya habíamos visto en el 24 y dice, no lo podemos matar aunque lo tengamos a la mano, aunque Dios nos lo haya entregado por segunda vez, porque Él es el ungido de Jehová, y si hacemos esto, no seremos tomados por inocentes. 10 y 11. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Que sea Jehová quien haga la obra, era lo que David estaba diciendo otra vez, pero no yo. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido. Dice, a lo mejor algún día Dios lo hiere, algún día llega su muerte, algún día perece en batalla. Dice, pero que sea Dios el que lo haga. A mí, Dios, guárdeme de extender la mano contra el ungido de Jehová. Pero decide David pues tomar, como aquella primera vez que fue un pedazo del manto de Saúl, ahora le dice, agarra su lanza y la vasija de agua. ¿Qué importancia tiene la vasija? Que dice que estaba a la cabecera de Saúl, o sea, estaban a 1 centímetro de Saúl y de la oportunidad de matarlo. Vamos a leer el 12, dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces, miramos aquí, pues cómo pudo David también infiltrarse. Fue una obra de Dios. Dios tenía un propósito. Dios estaba probando a David y quería ver qué sucedía en esta situación, y Dios facilitó esto para que David entrara, ¿verdad? Y una vez más mostrar ese corazón que le agradaba a Dios, de no matar a Saúl, de no tocar al ungido y de buscar la paz, porque eso es lo que vamos otra vez a ver ahorita con Saúl. Pero fue toda una obra de Dios. Dios dice que puso un sueño profundo sobre todos. Nadie velaba, nadie estaba despierto, dice, nadie vio, nadie entendió, nadie se enteró. David pudo haber bailado tap encima de Saúl y nadie se enteraba, porque estaba todos bajo un sueño profundo que era de parte de Dios. Entonces esto que estaba sucediendo era un plan de Dios con un propósito de Dios. Leemos del 13 en adelante. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. David se pone lejos al otro lado del collado y llama a Abner, que era el general del ejército. Esto hace que él despierte, que despierten los hombres del pueblo, y él le dice, porque Abner dice, pues ¿quién eres tú para gritar al rey? Pues le estaba gritando a Abner, no al rey, ¿verdad? Pero le dice, oye, ¿quién eres tú? ¿Eres el general del ejército? ¿Eres un hombre valiente? ¿Eres el encargado de la seguridad del rey? Pues te aviso que uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Y incluso les dice, ustedes son dignos de muerte porque no han guardado a su señor, al rey, a Saúl, al ungido de Dios, al ungido de Jehová. Y esto nos enseña también que David estaba pues expresándoles, ¿en dónde está tu confianza? ¿En 3,000 hombres que te rodean? ¿En armas? ¿En un gran militar
que está ahí acostado cuidándote, velando por ti. ¿En quién está puesta tu confianza? El hombre se duerme, el hombre flaquea, el hombre falla, pero Dios no falla. Recuerda lo que está escrito en el Salmo 121, que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. Mejor confiar en Jehová, porque Él no se duerme, porque Él siempre vigila, porque dice también los Salmos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, es el 127:1 si no me equivoco. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Él es el que siempre está vigilando, Él es el que siempre está guardando nuestros pasos, nuestra vida. Y dice, ustedes están confiando en Abner y en 3,000 hombres, y mira, alguien ha entrado a matar a tu señor el rey. ¿Y cuál es la comprobación, la prueba de esto? Porque David exhibe ahí a Abner, al general, y le dice, mira, ¿qué tengo en la mano? Le dice, ¿dónde está la lanza del rey? ¿Y dónde está la vasija que estaba a su cabecera? Vamos a seguir leyendo. 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. David hace algo similar. Cuando Saúl despierta, reconoce su voz, le pregunta si es él, le dice sí soy yo, pero David hace algo similar a lo que hizo Abigail con él en la historia anterior, porque ya no solo le presenta una causa justa, le vuelve a decir, ¿por qué me persigues? ¿Qué mal te he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Pero le dice, te ruego que oigas las palabras de tu siervo. Él estaba buscando la paz. Cuando Abigail le dijo, te ruego que me oigas, es porque estaba buscando la paz. David de nueva cuenta toma esas palabras y le dice, te ruego que escuches mis palabras, te ruego que me oigas, porque yo estoy también buscando la paz. Y viene ahí una frase, o las palabras que David le dice, si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Entonces le dice, si lo tuyo contra mí, si tú has venido ahorita contra mí, es de parte de Jehová, pues entonces que así sea. Pero dice, si son hombres los que te han incitado, malditos son, porque me han arrojado a tierras de dioses ajenos. Es decir, yo no estoy en donde debería estar, yo no estoy con mi pueblo, yo no estoy en donde se presentan los sacrificios a Dios, yo no estoy obedeciendo todas estas cosas, porque todos estos hombres malvados, perversos a quienes estás oyendo, me han arrojado, en ese sentido, a tierras de dioses ajenos. Por eso es que te digo que es diferente a lo del 24, que pudiera ser el 24 todavía la pura intención del corazón, la propia intención del corazón de Saúl en su rencor de matar a David, pero ahí ya había perdonado a David y lo había dejado ir. Pero aquí otra vez Saúl está en campaña contra David, por agarrarlo, por matarlo, y David le dice, pues mira, si Dios te mandó a esto, pues entonces que así sea. Pero si son hombres los que te han incitado, son malditos, porque me están echando fuera de mi lugar, de donde corresponde, me están echando para que yo no tenga parte en la heredad de Jehová. 20. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Le está diciendo Saúl, teme, porque derramaría sangre inocente. 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl oye. David le rogó que oyera y Saúl lo oye. Porque recuerda que había un momento en que Saúl no oía a nadie, estaba enojadísimo y no escuchaba a nadie, pero aquí Saúl lo oye y como la vez anterior le dice, pues ningún mal te haré. Entonces, ya te había explicado esto. Si la primera vez Saúl buscaba a David por su rencor, pues el discurso de David da a entender que esta segunda vez fue provocada por hombres perversos que Saúl había escuchado, había tomado consejo de ellos. Pero Saúl, al oír a David y al mirar y oír que él buscaba la paz y le decía, no me mates, no derrames sangre inocente, no hagas caso a esas voces, Saúl dice, que reconoce, dice, he pecado. También le dice, he hecho neciamente y he errado en gran manera. Entonces reconoce Saúl en este punto que él estaba o que había cometido un gran error en buscar la vida de David, en querer matarlo, en continuar en esa necedad, en esa obstinación, y que había sido un gran error.
A partir de este punto, en la narración, en los capítulos que quedan en 1 de Samuel hasta el 31, estos 5 que nos quedan, Saúl, ya no hay narración de que Saúl estuviera otra vez persiguiendo o queriendo matar. Es un asunto, vamos a leer, entre los filisteos. Vamos a leer el asunto de Saúl y la divina de Endor. Después vamos a ver con respecto a David derrotando a los amalecitas, y finalmente la muerte de Saúl y de sus hijos. Pero aquí Saúl, lo menciono esto porque él reconoce y dice: he pecado, he hecho neciamente, he errado en gran manera. Y entonces dice: pues ya no te voy a hacer mal. Dice: ningún mal te haré. Leímos hasta el 21, ¿verdad? 22. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. O sea, como diciendo David: pues aquí está la prueba, que te pude matar otra vez, pero no lo hice, y hasta manda uno de tus criados y tomen la lanza. Y dice David: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. David confiando otra vez en que en todos los asuntos Dios es el juez justo. Y dice David que Dios pague a cada uno su justicia, pero más que al propio rey, más la lealtad al propio rey, pues a Dios mismo. ¿Por qué? Porque David fue justo, fue leal a Dios en no tocar al ungido. Aunque Dios se lo había entregado, David se guardó de hacer mal al ungido de Dios y estaba dejando que Dios fuera el que juzgara todo el asunto con su justicia y dando su pago a cada uno. David diciendo: yo por 2 veces he tenido la oportunidad de vengarme y no lo hice. He insistido en buscar la paz contigo, la quieras o no la quieras, yo he insistido en buscar la paz contigo, y todo este asunto yo lo entrego, y que sea Dios el que juzgue con su justicia y sea Dios el que dé su pago a cada uno. ¿Qué aprendimos en los salmos en esta semana? El salmo que tenemos de repaso, ¿verdad? 62, 11 y 12. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y dice el 12: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. David estaba también creyendo y confiando en esto. Y leemos el 24. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Lo que siembras, cosechas. David entendía esto. David estimó la vida del rey, del ungido, pero ahora él confía y espera en Dios que su propia vida sea estimada a los ojos de Jehová y él lo libre de toda aflicción. Es decir, David dijo: yo no sembré odio, yo no sembré rencor, yo no sembré discordia, yo no sembré mal, yo nunca te hice mal, yo no pequé, yo he sembrado cosas buenas. Entonces yo confío que voy a cosechar cosas buenas y que mi vida sea estimada más que a tus ojos, Saúl, a los ojos de Jehová, y él es el que me va a librar de la muerte, él es el que me va a librar de la persecución, él es el que me va a librar de toda aflicción. Lo que siembras, cosechas. Entonces tú siembra lo que es del Espíritu para que tú coseches vida, para que tú coseches paz. Entonces, bueno, muy bien, está en el 24 y ya nomás nos queda un versículo, el 25. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. David es bendecido por Saúl y le dice: sin duda emprenderás grandes cosas y prevalecerás. Esto es verdad. Saúl miraba ya, tenía visión de lo que iba a suceder en David, no solamente porque había sido escogido por Dios, no solo porque iba a ser el rey de Israel después de él, sino porque estaba mirando el corazón, el carácter y las acciones y las palabras de David, y dice: lo que emprendas van a ser cosas grandes y las vas a lograr, vas a prevalecer. Esto sería en David, por supuesto, mientras Dios estuviera con David y David con Dios, ¿verdad? Porque si dejas a Dios, entonces pierdes esa bendición de parte de Dios. Muy bien. Para terminar esta clase, te quiero leer del libro de Romanos, de la carta de los Romanos. Ese versículo, pues, que usamos bastante, pero ahora vamos a leer más completo. Romanos 12, del 17 al 21. Dice la palabra del Señor, y lo tomo pues como un cierre, una conclusión a todo lo que vimos en este día de hoy, que te recuerdo, nuestro tema central, y con eso cerramos, es buscando la paz, dejando la venganza. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal.
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 17 al 21. Vamos a buscar en todos los aspectos de nuestra vida la paz y vamos a dejar de lado la venganza y entregarle todo al Señor juez justo y que Él sea el que obre en su justicia a favor nuestro. Queda de tarea primer libro de Samuel 27, 28 y 29 para la próxima semana. Primero de Samuel 27, 28 y 29. Estamos a punto de terminar primer libro de Samuel, pero vamos a seguir inmediato a segundo de Samuel. Muy bien, vamos también entonces ahora a tener el aprendizaje de los textos. Esta semana aprendimos el Salmo 116, versículos 1 y 2. Salmo 116, 1 y 2. Y vamos a repetir este salmo con mucha bendición para nuestra vida y porque la palabra de Dios es verdad. Ponte de pie, todos juntos. Repetimos. Salmo 116, 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Salmo 116, 1 y 2. Y vamos a repasar el Salmo 62, 11 y 12, que pues ya hace un momento lo dije, también de memoria, pero vamos a repasarlo todos juntos. Y decimos, Salmo 62, 11 y 12. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 62, 11 y 12. Muy bien, ahora vamos a nuestro nuevo texto que está en el Salmo 119, versículos 159 y 160. Es el salmo más largo de la Biblia, el capítulo de la Biblia con más versículos, tiene 176. Entonces, ubícate al final de este gran salmo, Salmo 119, 159 y 160. Y dice la palabra de Dios: Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 159 y 160. Muy importante. Desde el principio hasta el fin, de Génesis al Apocalipsis, todo lo que Dios ha hablado es la verdad. La suma de tu palabra es verdad. ¿Tú quieres saber la verdad? Pues conoce la suma de la palabra de Dios. Muy bien. Y con esto terminamos nuestra clase. Dios te bendiga. Y queda entonces de tarea, primer libro de Samuel, estos 3 capítulos siguientes, 27, 28 y 29, el Salmo 119, 159 y 160 y el Salmo 116, 1 y 2. Y así como dice aquí, pues vamos a seguir sumando a nuestro corazón palabra para que sigamos conociendo día a día más y más de la verdad de Jesucristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor te bendiga.